Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Pablo Jiménez y estoy aquí a nombre del Movimiento La Red para traer otro encuentro de adoración y predicación para ustedes. Esperamos que la palabra que usted va a escuchar en esta hora sea de bendición a su vida. Le recordamos que esta es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales y nos encuentra en Facebook, Instagram, YouTube y también en nuestra página web. Esperamos que usted nos respalde. Comparta estos vídeos, suscríbase a nuestros canales, ore por nosotros y apóyenos en aquello que usted sabe que es bueno, que es compartir la palabra de Dios. Y vamos ahora precisamente a adorar al Señor. Adoremos a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios de nuestras vidas, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos permites venir ante tu santa y bendita presencia. Permite, Padre amante y Dios bueno, Dios de paz, que nosotros podamos poder comprender tu palabra, que nosotros podamos comprender tu palabra y que nosotros podamos asimilar el mensaje que tú tienes para nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, se acaba, solo Dios hacia el hombre feliz. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio cuando Cristo vino a mí, hubo un cambio cuando a Cristo recibí, nueva vida en Jesucristo tengo al fin. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio cuando a Cristo vino a mí, hubo un cambio cuando a Cristo recibí, nueva vida en Jesucristo tengo al fin. Sabemos que diversas personas tienen necesidades espirituales y queremos orar por usted en una oración de intercesión. Así que les ruego que usted se una a nosotros en esta oración y oremos diciendo: Padre bueno, Dios santo, Dios de amor, delante de tu presencia estamos, rogando por milagros, rogando porque tú hagas cosas grandes, lindas, poderosas, porque tú obres, Padre amante, haciendo milagros y prodigios en las vidas de aquellas personas que te buscan con fe. Señor, mira a mi hermana, a mi hermano, a esta persona de la tercera edad, a esta persona joven, a esta mujer casada o a esta mujer soltera, aquella que está luchando por su matrimonio, aquellos niños que ven a sus padres sufriendo. Haz tú milagros en la vida de cada uno de ellos y que nosotros podamos recibir testimonios de las cosas que tú estás haciendo, aún a la distancia. En el nombre de Jesús, te rogamos que tú envíes tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te rogamos que tú envíes ángeles que protejan a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos.
Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimientolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. ¿Qué es lo que distingue a una persona cristiana de las demás? ¿Cuál es esa característica principal que marca la diferencia entre una persona que se define a sí misma como creyente en Jesucristo y otra que no practica religión alguna? Estas preguntas se pueden contestar de diversas maneras. Por ejemplo, hay personas que piensan que lo que distingue a la gente de fe son cosas externas, como la forma como se visten o la forma como se saludan. Sin embargo, hay otras personas que piensan que se distinguen por las cosas que llevan. Por ejemplo, que llevan una Biblia en las manos o que cuando están con usted siempre tienen algún tipo de literatura o tratado que darle. Yo le quiero decir que aunque hay algunas señales externas de que una persona tiene fe, esas señales al final no son confiables. Otra opción es ver las características del ser humano interior. Por ejemplo, hay personas que piensan que si usted tiene una relación de fe con Dios, tiene algún tipo de línea directa a Dios y que usted sencillamente puede orar. Y por eso a veces la gente que no tiene fe van a una persona de fe y le dice, ora tú, que tú tienes una línea directa. Ora tú porque a ti sí que Dios te escucha. Y están convencidas de que las personas de fe tienen algún tipo de lazo especial con Dios. Y una vez más, puede haber algo de verdad en eso. Cuando una persona ya está acostumbrada a orar, se le hace mucho más fácil orar que a una persona que nunca lo ha hecho. Y es cierto que hay algunas señales externas, como que algunos de nosotros vestimos de una manera un poco más recatada que otros. Sin embargo, la diferencia principal entre una persona que tiene fe y la que no tiene fe es precisamente eso, la fe. La diferencia es que una cree y la otra no cree. Esa es la diferencia. La fe marca la diferencia. Ahora bien, ¿qué es eso de la fe? Podemos definir la fe como una actitud ante la vida. La persona que tiene fe adopta una manera particular de ver la vida, que se caracteriza por tener una confianza en Dios, por depender de la gracia de Dios, por tener la certeza constante de que Dios está con nosotros aquí y ahora. Por lo tanto, esa fe se entrelaza con una relación con Dios. Cuando usted tiene fe, usted tiene una relación de confianza con Dios, de esperanza, de certeza, de presencia divina en su vida. Y cuando usted está convencido, convencida de ese acompañamiento fiel y constante de Dios, usted adopta una manera distinta de vivir. Esa presencia divina, que es incomprensible, que es inexplicable, es lo que nos permite a nosotros afirmar la fe y practicar la fe. Esa presencia divina es lo que nos permite vivir con esperanza. Uno de los textos bíblicos que explora a profundidad la relación entre la fe y la esperanza se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, en Primera de Pedro. Esta es una carta corta que apenas tiene unos 5 capítulos, pero es muy interesante y tiene una de las porciones más conocidas sobre el tema de la fe y de la esperanza. Me refiero a los versículos 3 al 5 del primer capítulo. Y esos versículos dicen: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Eso dice este hermoso pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3
al 5. Si prestamos atención a estas palabras, notaremos que hay un tono alegre, un tono positivo. El autor bendice a Dios y lo hace con agradecimiento por la esperanza viva que nos ha dado por medio de Jesucristo. El autor exalta la misericordia de Dios, que cuando la humanidad todavía estaba en pecado, reservó una herencia. Qué palabra hermosa. Una herencia para nosotros, pero en los cielos. El autor alaba al Dios que cuida y al Dios que protege a las personas creyentes. ¿Y de qué nos protege? De los ataques de las fuerzas de la muerte y de las fuerzas del mal. Por eso este texto transmite gozo, alegría, agradecimiento, porque siente el escritor bíblico en lo profundo de su ser ese gozo que da saber que Dios está con nosotros. Una lectura superficial de esta carta podría conformarse sencillamente con reconocer que el texto tiene un tono alegre. Sin embargo, hay que ir más profundo. La pregunta que se impone es por qué el escritor bíblico siente la necesidad de llamar a la iglesia a gozarse en la esperanza viva. ¿Por qué es que él nos exhorta a disfrutar esa esperanza viva? O para decirlo de otra manera, ¿cuándo es que usted le dice a alguien que se alegre? Si una persona está feliz, ¿usted le dice que se alegre? No. Usted le dice a la gente, alégrate cuando está triste. Piénselo bien. Usted le dice a una persona, ten esperanza, cuando esa persona está desesperada. Y eso es lo que nos lleva precisamente a pensar en el contexto histórico de esta carta. Aunque no sabemos exactamente a cuál iglesia fue dirigida Primera de Pedro, el texto nos da unas pistas muy interesantes. Por ejemplo, el primer capítulo, el primer versículo de esta carta dice que está dedicada a personas expatriadas que estaban en la dispersión, o sea, personas que estaban viviendo fuera de su tierra, fuera de su patria, fuera de su terruño. En este caso, cristianos de trasfondo judío que estaban esparcidos por el Imperio Romano. Cuando vamos al capítulo 2, versículo 11, vemos que estas ideas se repiten y el autor se dirige a los destinatarios y los describe como extranjeros y peregrinos y extranjeros. Y en este caso, la palabra que se traduce como extranjero es un vocablo griego, paroikos, que significa literalmente una persona extranjera con permiso de residencia, un extranjero residente, como muchas personas viven en diversos países, incluyendo los Estados Unidos, como personas extranjeras con un permiso para vivir allí. En este caso, el capítulo 2, versículo 4 al 10 de Primera de Pedro, deja claro que las personas que recibieron estas cartas eran personas que vivían lejos de su patria y de su familia, personas que estaban sin hogar, despatriadas. La iglesia se convierte entonces en la casa del que no tiene casa. La iglesia se convierte en una casa espiritual para que a esas personas que antes no eran pueblo, ahora sean pueblo, ahora sean linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como nosotros sabemos bien, las personas que viven lejos de su tierra y de su familia sufren mucho. Y por eso no debe sorprendernos que el escritor sagrado afirme que los creyentes a quienes esta carta está dirigida sufrían injustamente. Eso lo vemos en el 2.19, 3.17 y 4.16. Y también que estaban dispuestos, tenían que estar dispuestos a enfrentar a quienes le iban a cuestionar su fe. Eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 15. Y quizás ahora podamos comprender mejor el significado de esas palabras iniciales que leímos. Pedro llama a un grupo de creyentes que son personas expatriadas, asiladas, extranjeras, solitarias, a tener fe y a vivir con esperanza. El texto llama a la comunidad cristiana a regocijarse. ¿En qué? En la misericordia de Dios, aunque vivían en un mundo sin corazón. A mantener viva la esperanza, aún en medio de una situación desesperada.
a recordar que tienen una herencia en los cielos, aunque vivieran en medio de la pobreza. Alegrarse por la salvación recibida, aunque el imperio romano estuviera presto a destruirlos. A saberse protegidos por Dios, aunque fueran perseguidos por el Estado. Y a estar preparados para recibir ese orden nuevo del reino de Dios, en el cual los enemigos de Dios y del evangelio iban a ser juzgados con justicia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser una alabanza que salga con facilidad de nuestra boca. En medio del exilio, en medio de los problemas, en medio de la lucha, decir bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos de nosotros que vivimos en los Estados Unidos, sabemos que hay muchas personas latinas que no tienen sus papeles en orden y que tienen miedo a ser deportadas. Pues en medio de esa lucha decimos bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas de desempleo y subempleo. Y en medio de esa lucha decimos bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la crisis económica bendecimos al Señor. En medio de la lucha constante por la vida bendecimos al Señor. Y aun cuando nos persigan por causa de nuestra fe, decimos bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a Dios porque por medio de la fe Dios nos ha dado una esperanza viva. Y esa esperanza nada la puede matar. Tenemos una esperanza viva, una esperanza ante el futuro. Esta actitud de esperanza ante el futuro nace de la fe. Nace de la certeza de que las cosas materiales que nos rodean no son la realidad definitiva. La fe nos enseña que la realidad es mucho más compleja que eso. Hay cosas que no vemos, que no sabemos, que no podemos comprender plenamente, pero aún así son ciertas. Y Dios, la realidad de Dios, es una de esas verdades eternas que escapa a nuestra comprensión, escapa a nuestro conocimiento. Por eso, cuando alguien nos dice que algo no se puede, que es imposible, que nunca lo vamos a lograr, nosotros sabemos que esa persona no tiene la última palabra. Porque la última palabra la tiene el Dios del cielo, el Dios que ama, el Dios que practica la justicia, ese Dios que es la fuente de nuestra esperanza. La fe nos permite enfrentar la vida con esperanza. Las primeras comunidades cristianas tenían esperanza en un mundo lleno de sufrimiento. Aun aquellos que no tenían nada de valor material vivían confiados en el cuidado de Dios, que Dios iba a proveer. De hecho, aun aquellas personas que fueron asesinadas por su fe, murieron dando testimonio de la esperanza que ardía en sus corazones, de la esperanza que había en ellos. ¡Qué diferencia tan grande! ¡Qué diferencia tan grande! Hoy nosotros vemos la gente que vive desesperada en un mundo de abundancia. Hoy nosotros vemos gente que tiene un nivel de vida muy alto comparado con el de sus antepasados y un nivel de vida muy alto comparado a otros países del mundo. Nosotros gustamos de adelantos en la tecnología. Nosotros gustamos de adelantos en la tecnología, cosas que cuando éramos pequeños ni siquiera podíamos soñar. Hay personas que tienen acceso al dinero, al poder económico, que se pueden comprar cuantos juguetes quieran, aunque lo pongan en una tarjeta de crédito. Tenemos excelentes servicios de salud y aún a pesar de los problemas que podamos tener, hoy nosotros tenemos más acceso a posibilidades de salud que antes. Hay dinero, hay comodidad, hay afluencia, hay buena educación, hay personas que tienen un alto nivel social y aún así son infelices. El gobierno hace encuestas constantemente para medir el nivel de la confianza de los consumidores en la economía. Y consistentemente nosotros vemos que la gente expresa que tiene miedo. Miedo al futuro, miedo al desempleo, miedo a la miseria, miedo a la enfermedad, miedo a la quiebra. Y por eso hay personas que indican que nosotros estamos viviendo lo que algunos pensadores han llamado
el malestar en la cultura. Vemos la gente luchando por su salud mental. Los colegios, las universidades no tienen suficientes personas para atender a todos los chicos y chicas universitarios, universitarias que tienen problemas emocionales. Vivimos en un mundo dividido por las ideologías, donde hay personas que ni siquiera pueden hablar con alguien que piensa de una manera distinta a ellos. Y nosotros también vemos que hay unos valores enfermizos en el fondo de nuestra sociedad. Valores como el culto a la celebridad, el culto al espectáculo, el culto al hedonismo. La gente que está buscando el placer por el placer mismo. Y hemos creado un mundo donde vivimos solos, donde tenemos miles de amigos en las redes sociales, pero no conocemos a ninguno. Vivimos en medio de la soledad. Y hoy usted puede pasar una semana completa sin tener una interacción real con nadie, porque todo lo hace o por internet, o de manera virtual, o con un cajero automático. Y aún en la espiritualidad, vemos cómo la gente está buscando experiencias religiosas y pseudo religiosas. Están buscando continuamente algo nuevo que les ayude a llenar el vacío que les deja la desesperanza que tienen. Todos esos modelos intentan explicar la angustia pertinaz que aqueja a millones de personas en nuestra sociedad. Porque a pesar de la abundancia que tenemos, carecemos de esperanza. Y la gente carece de esperanza cuando no tiene fe. Y ese es el sencillo dilema que tenemos hoy. Para tener esperanza hay que tener fe. La gente que tiene fe puede vivir con alegría y con esperanza, aún en medio de un mundo de sufrimiento. Aún en un mundo de desesperación, pueden vivir con gozo. Pero las personas que no tienen fe, no importa la abundancia que tengan, viven en la desesperación. Estas son dos actitudes muy distintas ante la misma realidad. La primera se basa en la certeza de que Dios existe y de que su presencia es constante en nuestros medios. Y la segunda parte de la premisa que no hay Dios. Y si no hay Dios, la vida no tiene sentido. Pero la buena noticia, como nos dice Primera de Pedro, es que Dios es. Dios es, Dios vive, Dios existe. Y por eso podemos renacer a la esperanza. Por medio de la fe, podemos encontrarle sentido a la vida, tanto a nivel personal como colectivo. A nivel personal, podemos cultivar una esperanza viva si nuestra actitud hacia el mundo, hacia el futuro, está basada en la confianza en Dios. Y a nivel colectivo, podemos recuperar la esperanza si nosotros nos enfrentamos a la cultura y nosotros le decimos a la cultura que hay algo más importante que la búsqueda del placer, que encontramos la paz y la justicia por medio de la fe en el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria por la eternidad. Amén. Habiendo compartido con ustedes esta breve reflexión sobre la palabra de Dios, le pido que me acompañen en una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre celestial, Dios de amor y Dios de gracia, Dios de todo poder y de toda gloria. Delante de tu santa y bendita presencia estamos. Y te pedimos, Señor, que esa esperanza renazca en nuestros corazones. Ayúdanos a renacer a la esperanza. A renacer a una esperanza viva. A una esperanza que no tenga fin. Que podamos mirar los problemas de la vida, la enfermedad, la angustia, la desesperación, con esperanza, sabiendo que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos las gracias por su sintonía, le damos las gracias por seguir respaldando el Movimiento La Red. Le rogamos que usted se suscriba a todas nuestras redes y que usted siga
apoyando este ministerio. Y deseamos que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.